estamos nuevamente en Letras en Rojo Cuarentena. Este ya es nuestro capítulo 9 y como ustedes saben, estamos pues en cada capítulo invitando a autores nacionales, pero también a autores internacionales. Y esta semana nos toca una autora internacional, una amiga que viene desde un país hermano aquí cerca, que es Perú. Y quiero darle las gracias a Elizabeth Monopoli, que nos está acompañando hoy. Ella es una escritora peruana que vive en Lima y que nos va a contar pues un poco sobre su cuarentena, también sobre su obra literaria, porque ella es poeta y narradora, y también nos va a dar algunos consejos porque también da talleres de narrativa. Bienvenida, Elizabeth, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de Letras en Rojo en Cuarentena. Buenas noches, Eliana. A ti las gracias por haberme invitado a participar en tu programa. Pues, Elizabeth, nosotros sabemos que tu país está viviendo un momento complicado en el tema de la pandemia. Hemos ido siguiendo las noticias aquí en Bolivia que nos llegan desde Lima y desde otros lugares de Perú, que está creciendo bastante el número de personas que están saliendo con positivo de COVID-19. Quisiéramos que tú que vives allá nos comentes qué es lo que tú has visto, cómo estás viviendo tú la cuarentena, que ya creo que es muy parecida a la nuestra, que son un poco más de 2 meses que están allá en cuarentena. Coméntanos, por favor, algunos detalles. Sí, cómo no, te voy a comentar un poquito la realidad de mi país. Lamentablemente nos llena de mucha tristeza a todos los peruanos lo que estamos viviendo, así como todo lo que está pasando a nivel mundial con esta pandemia del COVID-19. Mira, en mi país la cuarentena inició en quincena de marzo. Originalmente el presidente Vizcarra fue dando la cuarentena cada 2 semanas, ampliándola hasta que la última vez, que fue el 24 de mayo, que era la fecha en que se levantaba, el 25, dijo de que ya nos íbamos hasta el 30 de junio. Lamentablemente en nuestro país, desde hace muchísimos años, muchas décadas, la mayoría de peruanos vive lo que es un tema de informalidad económica, que no tienen ni pensión, no tienen un seguro y que viven el día a día. Y si bien el gobierno ha hecho lo posible en dar a la mayoría de personas un bono económico, las personas, como te comentaba, en el día a día y se han visto obligados a salir a trabajar, ¿no? Por ejemplo, estas personas que te comentaba antes de empezar, que viven en los conos, en el sur, en el norte, en el este y en el oeste, son gente muy pobre, que inclusive vive en cerros, que como te comentaba no tienen luz, no tienen agua, por lo tanto no tienen una refrigeradora, una congeladora donde cual guardar sus alimentos, lo cual hace que definitivamente tengan que hacer lo que decimos aquí el mercado de una manera diaria. Entonces eso hace que también tengan que buscarse el sustento diario y tengan que salir diariamente. Acá se nos dice, no, quédate en casa, y en medida de lo posible yo lo estoy haciendo, por ejemplo, como la mayoría que puede hacerlo, ¿no? Que salimos solamente para lo que es el tema de comprar alimentos, de comprar las medicinas, de si tienes que ir o no a un hospital, o sea, cosas muy, muy concretas. Pero muchos peruanos, lamentablemente la mayoría en este caso de limeños, no tienen esta situación, ¿no? Lo cual los obliga a salir todos los días a comprar, lo cual los obliga también diariamente a salir a trabajar, en especial lo que son los temas que, como te decía, los ambulantes, ¿no? Obviamente yo los entiendo, siento empatía con ellos, pero lo que sí me preocupa y mucho es que no hacen caso a lo que es el tema del distanciamiento social, ¿no? O sea, tú los ves todos juntitos como una fila de hormiguitas, tanto los que son los vendedores como los compradores, y eso, diríamos, es lo que uno va viendo, ¿no? Que uno se va contagiando. Se habla mucho del tema de los asintomáticos, que no tienes, tú no te sientes que estás enfermo, pero sí estás enfermo. Y, por ejemplo, durante el último mes se vio mucho, que era lo lógico que iba a terminar pasando, mucha gente en los mercados terminó siendo asintomática, pero a la hora que les hicieron las pruebas,
iba al ministerio a hacerle las pruebas, había inclusive un mercado que creo que el 90% de la gente que vendía, de los vendedores, eran asintomáticos, ¿no? Y han tenido que clausurar mercados para poderlos fumigar y todo ese tipo de cosas. Y eso obviamente preocupa porque definitivamente el mercado es algo donde sí o sí tenemos que ir a comprar, y eso hace que, bueno, ¿no? Que eso debió tal vez pensarse desde un inicio, ¿no? Eso verlo. Como dice el presidente, estamos aprendiendo sobre la marcha porque eso es algo nuevo. Fácil es decirlo ahora, no pensábamos que iba a ser tan difícil, porque así como hablábamos hace un rato, que mientras Brasil decidió Bolsonaro no hacer caso a nada de lo que decía la OMS, nosotros sí. Entonces creo yo que hubo una confianza de parte del Ejecutivo en que esto no iba a ir más allá de donde estamos, ¿no? Y bueno, ¿cómo se llama? Más o menos esa es la situación que está pasando ahora, y con preocupación, ¿no? Porque vemos día a día que se van multiplicando por miles los contagiados, también por centenares los fallecidos, y la verdad pues es algo que lamentablemente preocupa, ¿no? Como es, yo también conozco gente que ya falleció de COVID-19, amigos médicos que desde acá si me están viendo, les mando un gran abrazo, como se llama, porque la verdad son unos ángeles que están arriesgando su vida. Cada vez que yo puedo les digo, y se los publico también, les agradezco infinitamente el don de servicio que ustedes tienen con nosotros, porque se están arriesgando. O sea, acá también la salud es bastante precaria en lo que se refiere al tema de los implementos que utilizan los mismos médicos en los hospitales, ¿no? Entonces ellos mismos también saben que se están arriesgando más allá de la cuenta por nosotros. Y esos amigos míos, como yo les mando un gran abrazo y vuelvo a decirles que les agradezco ese don de servicio tan especial que tienen, a los policías también, a los bomberos, a los militares, a todas aquellas personas que en verdad que nos están cuidando, para que no nos contagiemos, aunque muchos no lo entiendan así, están intentando ayudarnos a que esto no se propague más de lo que por sí está. Bueno, te escucho, Elizabeth, y es una realidad muy parecida a la nuestra. Tal vez no, la nuestra no está creciendo, digamos, de esta manera, pero tenemos los mismos problemas, ¿no? En Bolivia también hay personas que viven el día a día, hay personas que, por otro lado, pudiendo quedarse en casa, están infringiendo la cuarentena. Aquí te comento que ya desde esta semana se ha flexibilizado en muchas ciudades la cuarentena. Por tanto, uno sale a la calle y ve casi todo normal, ¿no? Incluso en algunas ciudades ya el transporte público está trabajando casi normalmente, entonces estamos con la preocupación de que vaya creciendo bastante también el número de positivos. Pero bueno, pasando a un tema más agradable, sé que me comentabas que tú estás dando clases en esta época de cuarentena, estás en la casa, pero también estás trabajando. Coméntanos algunas de tus actividades que tú realizas dentro de casa. ¿Te ha servido esta cuarentena para escribir un poco más o tal vez no? Cuéntanos qué ha pasado, cómo tú estás viviendo esta cuarentena allá en Lima. Bueno, más aparte del tema de ayudar a mamá en casa, de yo ser la que hace las compras, y ir al banco, ir a la farmacia y todo, porque mi mamá ya es mayor, me estoy dedicando a dictar un taller de narrativa virtual. Yo el año pasado creé un taller de narrativa que se llama el ABC del escritor, que es para enseñar, como bien dice el nombre, los primeros pasos a aquellas personas que quieren escribir un relato, una historia. Y a raíz de esta situación, como yo digo y mucha gente dice, nos tenemos que reinventar, en especial en mi país, por lo menos también entre ellos los escritores. Y muchos han empezado a hacer sus talleres de una manera virtual, y yo me dije, ¿por qué no? Entonces agarré todo lo que yo tenía armado con el tema de mi taller y lo creé de manera virtual, ¿no? Para poder seguir enseñando, pues, vía Zoom, estas clases, ¿no?
Por ejemplo, a mí me gusta mucho el trato que creé desde un inicio con los alumnos, porque me gusta hacerlo de una manera muy personalizada, ¿no? Y ir al paso de cada alumno. Por eso, en medida de lo posible, intento que sea con una sola persona. Si obviamente entran más, por supuesto, pero digamos mi idea es esa. Este año tuve un reto muy lindo que fue un Chiclayo, por ejemplo, y después que yo lo llevaba en físico, en presencial, mejor dicho, por persona, y llegó el momento de que mi Chiclayo, que es en el norte, en el departamento de Lambayeque, y era para darlo a muchas personas, incluyendo varias ya escritores o tenían conocimientos, estudiaban literatura, o sea, era gente que sabía. Y entonces fue un reto muy fuerte, pero a la vez precioso, donde tuve ese contacto con la gente. Y bueno, ya ahí nomás prácticamente vino el tema de la cuarentena, me quedé, como decimos aquí, con los crepos hechos, y y me quedé, y bueno, a reinventarse y armar mi ABC del escritor, pero de manera virtual, ¿no? ¿Y qué tal la experiencia? ¿Qué te ha parecido? ¿Hay esta posibilidad de acercarse a través de la enseñanza en general, ¿no? Porque finalmente enseñar a escribir es también parte pedagógica, como podría ser cualquier otra clase. ¿Qué retos te ha traído a ti? ¿Tú estabas ya acostumbrada al uso de tecnologías, de estas plataformas? ¿Qué retos te trajo a ti como docente? Bueno, te diré que a raíz, tanto como docente como alumna también, porque también estoy llevando cursos, yo no conocía esta herramienta del Zoom. Yo empecé a ver a mis amigos que publicaban en el Facebook sus virtuales, hasta que de repente a mí me tocó, ¿no? ¿Cómo se llama? También, por ejemplo, yo pertenezco al Club Ribeiro. No sé si has oído hablar de Julio Ramón Ribeiro, que es el más grande cuentista Claro, peruano. un gran escritor que es mítico. Exactamente, y tengo el honor de pertenecer al Club Ribeiro, Qué y lindo. pertenezco a la directiva, y por ejemplo yo tengo a mi cargo algo que se llama Cuentos de Miércoles, que nos juntamos los miércoles, juntamos vía WhatsApp y ahora por vía Zoom, nos juntamos a analizar y a comentar el cuento que se elige semanal, Qué ¿no? lindo. Entonces eso también ha ayudado mucho, creo, porque si bien desde el tiempo que hemos estado separados de las personas que queremos, de nuestras personas, creo que estas plataformas han servido para unirnos, ¿no? Para vernos, para conocernos, por ejemplo, contigo, ¿no? No es decir lo mismo conversarlo por teléfono que estamos viendo. Yo te veo y siento al verte que estamos cerca, por ejemplo, no que es Bolivia, sino que si salgo vas a estar acá en Lima. O sea, eso es algo que cuando yo era muy chiquilla era algo imposible, no solamente con alguien del extranjero era comunicarte por carta, esperar buenamente que en un mes te regresaran la respuesta, o vía llamada de larga distancia, ¿no? Te llamabas a la operadora te decía que esperabas, cortabas, y la persona tenía, y si la persona que estaba al otro lado aceptaba la llamada, entonces recién la operadora te volvía a llamar, y así era. Entonces, digamos que y era carísimo. Entonces, la única manera que uno tenía de comunicarse cuando yo era adolescente o muy jovencita era este tema de las cartas. No había, no había internet, no había nada de eso. Entonces, diríamos que soy como alguien dijo por ahí una vez, dice, hubo una vez un congresista, un ex congresista que se llama Francesco Petrosi, estuvo en el anterior congreso, él es tenor. Y hace muchísimos años, como unos 30, un poco menos, él decía, ¿no? Que los de mi generación, la de él, que es la mía, éramos los más afortunados porque habíamos vivido la etapa que habían vivido nuestros padres, nuestros abuelos, viviendo todo lo antiguo, y estábamos viviendo la etapa moderna, que era la etapa del inicio en ese momento de lo que era la parte tecnológica, ¿no? Por ejemplo, yo he pasado desde escuchar música en la radiola de mi bisabuelo,
¿no? Y ahí ponía los discos, yo era chiquita, a pasar por los discos que me después mi papá de adolescente, a mi tocacassette, al CD, al Walkman, ¿no? Y ahora, con toda la tecnología, pues, ¿no? Que tenemos de escuchar la música a través del celular, el Spotify y todo eso, ¿no? Hemos pasado por ambas. Entonces, diríamos que sí, en ese punto sí me siento afortunada de vivir esta tecnología, pero habiendo esa parte hermosa que es haber vivido la etapa y abuelos, haber crecido con todo eso, ¿no? Con esa maravilla, porque como dicen los de mi generación, por nada. No, sí es una maravilla, es cierto, haber tenido la posibilidad de jugar en otras cosas, ¿no? Que no tenían que ver nada con la tecnología y bueno, ahora tener estas otras posibilidades para ampliar también conocimientos, para ampliar sociabilidad, ¿no? Y en el caso de los escritores creo que sirve como un escaparate muy interesante para mostrarse y mostrar el trabajo que uno realiza, ¿no? Es por eso que nosotros ahora queremos conocer el trabajo que tú realizas, tu experiencia literaria. Sé que has comenzado a escribir desde muy joven y que ha sido la poesía el género que primero te ha enamorado y con el que has comenzado con un libro en los años 90, si no me equivoco. Y bueno, que nos cuentes sobre ese libro de poesías que por lo que leí sobre ti, lo escribiste en esa época, pero también en estos últimos años seguramente has ido aumentando algunas poesías o qué has hecho, cuéntanos. Y sobre tus otros libros, los de relatos también, también sé que has participado en antologías, entonces todo eso, por favor, con más detalle, cuéntanos tú. Ok, cómo no. Voy a empezar definitivamente hablando muy chiquito de mi colegio, del Colegio Isabel Flores de Oliva, más conocido como CIFO, donde nos enseñaron mucho el amor a la lectura desde pequeñito. Teníamos una biblioteca en cada salón de primaria y teníamos algo que se llamaba trabajo personal. Entonces, diariamente teníamos 2 horas para eso. Y si habías hecho tareas, si habías estudiado, puedes hacer lo que quisieras. Obviamente, dentro del ámbito educativo. Y leíamos libros y después nos leían libros a nosotros. Y eso fue muy importante, creo, para mí, por lo menos, porque hizo que yo creciera con algo natural que el amor a la literatura. Y en secundaria empecé mis primeros relatos, escribí mi primera poesía, y a los 21 años, ya después del colegio, de la nada, empezó a fluir la imaginación, ¿no? Yo mayormente muchos poemas de esa primera etapa, yo los hice literalmente, como siempre digo, no sé si entiendes la terminología, colgada del micro. O sea, en ese tiempo la gente viajaba, pero muy apretada, y literalmente agarraba el estribo, yo no sé cómo no me caía, como si sacaba mi cuaderno y agarraba y escribía, porque pues, Wow, no tenías otra manera, ¿no? Y por A claro. por B no me había sido posible hacerlo, o a veces me venía la inspiración del trayecto ya de ver a mi casa, que eran como unas 10 cuadras, para que no se me olvidara qué hacía yo. Cantaba los versos para no olvidarlos, a tal punto que hay un poema que, ¿cómo se llama? Lo hice tan cantado que literalmente hasta el día de hoy lo canto. O sea, lo tengo en el libro, intento leerlo y no Pero te puedo. sale Me la lo sé de música. memoria cantado, sale cantado, ¿no? Y entonces, bueno, ahí empieza a surgir inclusive un poemario, justo cuando empiezo a escribirlo, y yo ya tenía en sí el título, que se llama El último unicornio helado de cristal. A mí siempre me gusta mucho la mitología, los unicornios siempre me han parecido unos animalitos lindos, me gusta mucho también el tema fantasía, más de una persona que me llama que soy una chica romántica desde que recuerdo. Muchas personas también dicen que vivo enamorada del amor, por algo poeta, ¿no? Y entre el 91 y el 94 creé 97 poemas, ¿sí? Pero en ese tiempo, la verdad, Perú era muy difícil lo que era el tema publicar, y más para jóvenes. Y la verdad no era mi intención publicarlo. Mi hermano me lo empasta, o sea, primero lo imprime, lo empasta y me lo regala por Navidad. Y hasta ahora yo tengo eso. En el año 2016
reviso mi poemario y digo, wow, empecé a escribirlo hace 25 años, ¿no? Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no seguir escribiéndolo? Y me dije, voy a hacerle un poema homenaje a mi unicornio de cristal. O sea, en sí, un poema homenaje al poema que le daba título al libro. Ah, qué lindo. Ya, hago el poema y me digo, ¿por qué no seguir? Y empezó a fluir de nuevo, a tal punto que llegué a escribir 119 poemas en total, ¿no? Y que para mí fue un número muy mítico cuando hago el índice y cuento 119, porque si disgregas es 1.19 y 1.19 es mi fecha de cumpleaños, ¿no? Enero 19. Entonces, si bien no fue propósito, pero salió eso. Y yo me dije, a ver, si el público al que estaba encaminado tu libro originalmente era los jóvenes, ¿quién supuestamente debería leerlo en este tiempo? Son los jóvenes. Pero los jóvenes de mi generación no son los de ahora. Entonces yo en ese tiempo tenía mucha cercanía, muchos adolescentes, se los hice leer y les gustó. Entonces me animé y publiqué la primera versión de mi unicornio, que es de aquí. ¿Cómo se llama que es digamos, se hizo una prueba con 40 poemas de los 109, se me hicieron elegir en 40, ¿no? Y bueno, tuvo un éxito que se vendieron toditos, bendito fue Dios, en especial había mucha crítica muy linda, donde la gente, en especial mujeres, me decían de que al leerlo había pasado precisamente lo que yo te decía del tema de los jóvenes, ¿no? Que habían recordado sus primeros amores, inclusive había gente que hasta me dice que hasta había llorado, porque habían recordado cosas que habían vivido con ese primer amor en el colegio y cosas así. Pero yo tenía la espinita de que yo quería que estuvieran los 119, porque de una u otra manera, todos son mis hijos, y yo quería que estuvieran. Entonces, me junté con Gaviota Azul Editores, y saqué que son los 119 poemas completos. Completos. Sí, completos, sí, y justamente aquí pude tener lo que yo quise, que fue la presentación de mi colegio, como te comenté. ¡Ah, qué lindo! Para mí fue algo tan importante para lo que es el tema de mi formación literaria. Definitivamente la luché y logré poder estar en mi colegio. Para mí fue algo muy lindo, muy emotivo poder estar en mi colegio después de... ¿Y te reencontraste con profesores allá, tal vez? Sí, ¿cómo se llama? Siempre, por ejemplo, siempre he sido de ir a mi colegio. En mi colegio tenemos una relación muy especial. Siempre mi colegio siempre nos enseñó algo, ¿no? Que somos la gran familia Sipo. Y así es, ¿no? Entonces, desde hace algunos años, yo voy seguido. Por ejemplo, este tema de la pandemia me duele, entre muchas cosas, el tema que no voy a poder ir a mi colegio este año. Porque siempre, por ejemplo, pasado habré ido creo que unas 5 o 6 veces a visitarlo. Es más, por ejemplo, Denise, que en mi tiempo era la bibliotecaria de secundaria, ahora es de primaria, les enseña a los chicos todo lo que es el amor a la literatura, y me pidió, y le agradezco enormemente, que la ayudara a motivar a los chicos con el tema de la lectura, con el tema de estos sueños hermosos que es el escribir, y ayudarlos en un concurso que les estaban dando en el distrito de San Isidro, que es donde está mi colegio, que era sobre Ricardo Palma, que no sé si lo habrás sabido nombrar también, así como Ribeiro, que hablábamos. Y Ricardo Palma fue un peruano muy ilustre, muy conocido realmente por haber escrito lo que se llaman las tradiciones peruanas, que él recoge de muchísimos de siglos, los recogió en sus tradiciones, que son casi 500 pequeñas historias contadas, donde a través de historias él va contando en sí cómo era la manera de vivir de los antiguos limeños durante todo el tiempo que vivimos, ¿no? El virreinato, la república, y hasta el tiempo pues, que él escribió, ¿no? Y eso me ayudó muchísimo. Por ejemplo, fue algo lindo poder hablarles a los chicos en el mismo salón de 4º grado, donde yo llevé 4º grado, y estar delante de ellos para mí fue algo muy, 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 muy emotivo, ¿no? Muy lindo. Y significativo también, ¿no? Para que puedas... ¿no? O sea, estar yo ahí delante de ellos, hablándoles de cuando yo tenía la edad de ellos, fue algo hermoso, ¿no?
Y bueno, entre ambos poemarios, yo saqué un librito con 2 historias de fantasía que se llama Antología Fascinante, Relatos Fantásticos, lo que tiene 2 historias, una que se llama El unicornio y el ave fénix, que yo quise hacerle una historia precisamente a mi unicornio, Al unicornio de la alado. poesía. Exactamente, le hice su historia, le hice su propia historia de amor, Qué lindo. con un ave fénix, Wow. y también otro cuento que se llama El hada azul, ¿no? Y bueno, el año pasado, mejor dicho, hace un poquito más de un año, empecé a llevar talleres. Un amigo me invita a un taller de suspenso, a llevar un taller de suspenso. Me gustó, hicimos algunos ejercicios, algunas historias salieron bien interesantes. Me invita a un taller de terror, hago el taller, y salieron también cosas muy interesantes, y me dije, ¿por qué no cambiar de rubro, cambiar de género, y escribir de terror, ¿no? Habían salido cuentos muy interesantes, así que me seguí metiendo en otros más, siguieron saliendo otros cuentos, y bueno, ¿cómo se llama? Ahí es donde sale Las tres malditas campanadas y otros relatos, que lo presenté en octubre del año pasado. Son 9 relatos, 9 historias que, como te comentaba, unas son de terror y otras a las que yo denomino perturbaciones humanas, ¿no? Es el famoso, decía que es el famoso horror de uno tiene miedo a veces a los monstruos, a los fantasmas, a los seres sobrenaturales, pero a veces esos monstruos son nuestros vecinos, una persona que nos cruza por la calle, ¿no? Cualquier otra, una persona real de carne y hueso seguramente. Me parece muy interesante. Sí, a lo que me refería con perturbaciones, no necesariamente es a una persona, ¿no? Sino a veces a cosas que nos han pasado, cosas que nos han traumado, que no hemos podido curar, ¿no? Por ejemplo, el cuento que da nombre al libro, precisamente es eso, ¿no? Es un niño que sufre el abandono de su padre, así empieza la historia, de cuando suenan las 3 campanadas de una iglesia. Y cuando él levanta la mirada, su padre no está. Entonces él siempre relaciona las 3 campanadas con el La abandono de su ausencia. padre. Bueno, obviamente no es por el cuento, pero más o menos es algo que, de por sí que algo que vivió de niño, lo persigue durante todo el cuento, que es inclusive ya adulto, y siempre lo sigue persiguiendo las 3 campanadas, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, eso es lo que yo llamo, por ejemplo, una perturbación, ¿no? Cosas, diríamos, que hemos vivido, nuestros propios fantasmas, ahí está. Claro, y nos marcan en la vida, digamos, ¿no? Y marcan también, a veces nos orillan a hacer cosas que no imaginábamos, pero es porque tenemos como esa marca, ¿no? Muy interesante, me parece muy bien. Tal vez podríamos leer algo de tanto de poesía como de narrativa para que la gente pues pueda conocer en tu voz más bien, lo que tú escribes. Claro, con mucho gusto. Mira, voy a primero leerte en poesía un poema que yo le tengo mucho cariño, que es uno de los primeros, que se llama Maldita Timidez, porque mucha gente que lo ha leído les ha gustado tanto que dicen que todos siempre hemos tenido alguna vez esa maldita timidez por alguna persona, por algún amor, ¿no? Que nos ha cohibido. Y bueno, dice así: maldita timidez, timidez, maldita timidez, que no me deja acercarme a ti. Me muero por hablarte, y cuando por fin iba a hacerlo, te encuentro con tus amigos riendo. Entonces, yo me alejo lo más que puedo, ya que conversar contigo no me atrevo, por culpa de esta tonta timidez. En cambio, cuando yo sueño contigo, pierdo por completo mi timidez, pues yo te confieso cuánto te amo, y cuando tú me dices te quiero, me despierto. Al darme cuenta que nada fue cierto, me pongo a llorar de rabia porque sigue existiendo esta absurda timidez que no me deja decirte lo que siento. Maldita timidez, que no me permite al estar a tu lado decir que te quiero, que te estoy amando. Me estoy muriendo por besar tu boca y eso me está volviendo completamente loca. Y es que nada me atrevo por mi inexplicable timidez. Wow, sí, realmente creo que muchas personas se pueden, pues,
poner en los zapatos de la narradora, ¿no? Y decir lo que nos ha pasado muchas veces, ¿no? Que no nos hemos animado a decirle algo a esa persona que nos gustaba. Qué lindo. Realmente debe tener mucho, mucho, mucho alcance en los jóvenes realmente. Sí, como te decía, y en las personas adultas como yo que lo habían leído, se les hacía acordar esta maldita timidez que habían sentido alguna vez, como leían el poemario, se iban adentrando en sus propios sentimientos juveniles, ¿no? Porque como es un poemario tan extenso de tanta poesía juvenil, obviamente se iban adentrando entre ellos mismos, ¿no? Y eso era lo que hacía que su corazón volviese a ser juvenil y emocionarse con eso. Recordar sus tiempos. Exactamente. Y de mi libro había escogido un cuento que me gusta mucho, hay personas que también, que se llama La novia de la cadera negra. Sí, te voy a leer un fragmento pequeño. Bien. Dice así: al dar las 9 de la noche en el pueblo de Santiago, se dejaban oír las correspondientes campanadas. Todos sabían que al sonar la última de ellas, hacía su aparición en la puerta de la capilla una extraña mujer de cabellera negra, con la cual cubría la totalidad de su rostro. Llevaba puesto un antiguo vestido de novia todo raído, amarillento y lleno de manchas de humedad y moho. Entre sus manos entrelazaba un ramo de azares marchitos. Los habitantes de aquel lugar salían de sus casas, hechas de adobe, para verla pasar. Ella caminaba lentamente por todas las callecitas, hasta llegar a las inmediaciones de la última morada de los santiaguinos. En este lugar, la decadente novia se transformaba en un ser fantasmal. Continuaba su recorrido hasta las afueras del pueblo, para luego retornar al cementerio, haciéndose poco a poco una con la oscuridad. Wow, wow, muy interesante. Y dime, ¿algunos de tus relatos se relacionan tal vez con algunas leyendas urbanas o leyendas bueno, muy del Perú, digamos, de la ciudad, o realmente son totalmente tu imaginación? No, son totalmente de imaginación, no hay, diríamos, nada peruano, no, no hay. Lo que sí, diríamos que sí, ¿verdad? Del Perú, en sí hay algo que tomé yo, que son los pumas, pero digamos, no es típicamente el cuento muy andino, ¿no? Está inspirado en la sierra peruana, eso sí, pero diríamos, no es que este puma que yo creé, que es más, lo escribí en mi colegio, ese cuento yo tengo mucho cariño porque lo escribí en mi colegio, tomo esta raíz andina, pero diríamos, el puma no es un ser mitológico de leyendas, ¿no? Yo creé este puma que su esencia es ser de lava, ¿no? Mi cuento se llama El Puma de Lava, que él sale del volcán, ¿no? Y se convierte en un puma de carne y hueso para convertir a la gente en estatuas de ceniza, ¿no? Ajá, mira qué interesante. Es una leyenda que yo creo a través de mi cuento, es una leyenda que yo creé. Claro, pero, no, pero eso yo no he tomado nada mitológico peruano, no he tomado. No, pero es muy interesante porque son las nuevas leyendas que uno puede ir creando a través de la imaginación, ¿no? Y cuéntanos, ¿dónde podemos leer sobre tu trabajo, en tus redes sociales? ¿Tienes algún blog? Algo donde la gente pueda, pues, leer tal vez algún relato, alguna poesía y podemos invitar a las personas a hacerlo. Sí, como puedes seguir en mis redes sociales, como Elizabeth Monopoly Hacker, estoy haciendo mi Facebook, y tengo mi página en el Facebook, mi página oficial, que es Elizabeth Monopoly Hacker, /escritora. También estoy en Instagram, y exactamente igual con mi mismo nombre, y con lo que gusten, ¿no? Ahí está mi poesía, están mis relatos también, los publico ahí. Perfecto, entonces, Elizabeth, de todas formas, vamos a poner en la descripción del video, vamos a poner los links para que la gente que vea esta entrevista pues pueda acceder fácilmente a estas redes sociales y pueda conocer el trabajo que tú realizas. Nos parece maravilloso, además nos has dejado con muchas ganas de terminar de leer esa historia y también cuando se solucione seguramente esta cuarentena que estamos viendo en todos los países, pues
van a tener la posibilidad, los que viven en Perú, poder comprar tus libros, ¿no? Allá en la ciudad. Dinos dónde pueden encontrarlo o hay la posibilidad de venderlo virtualmente. A ver, coméntanos cómo te está yendo en ese sentido. Bueno, en este momento las librerías no están vendiendo, recién unas están empezando a hacer el tema de delivery. Yo soy la que ahorita tengo, diríamos, la mayor cantidad de los libros los tengo yo, solamente las 3 Malditas Campanadas, de los demás ya no queda ninguno. Y esperando en algún momento tal vez poderlo subir a Amazon, ¿no? Esa es la idea, poderlo subir a Amazon también para la gente que me lo está pidiendo y esperar a que en algún momento pueda levantarse ya la cuarentena para poder mandar los libros ya con una mayor seguridad para todos que quieran leerlo de una manera física, ¿no? Y eso es lo que estamos esperando, ¿no? Porque mucha gente, la verdad, tenía mucha gente esperando tener el libro en físico, pero la cuarentena nos sorprendió a todos pues de un momento a otro, ¿no? O sea, estábamos de lo más normal. Claro, teníamos por ahí un caso que se había puesto y de repente, eso fue creo que un miércoles, y Vizcarra el domingo dijo cuarentena, todos encerrados y ya no hubo manera. Entonces, a esperar que llegue el momento para que todos puedan volver a tener la oportunidad de leer las 6 Malditas Campanadas de otros relatos. Claro que sí. Seguramente las personas que te sigan a través de las redes sociales se van a enterar también cualquier novedad que tú tengas para la venta de estos maravillosos libros. Y bueno, nosotros, aprovechando que tú estás dando estos talleres de narrativa, que trabajas en este ámbito, pues queremos pedirte que nos des algunos consejos, que des los consejos a las personas que nos están viendo, que nos van a ver en esta entrevista, que quisieran escribir, se han puesto la meta de escribir un relato, un poema, pero no se animan, no saben cómo empezar, no saben qué decir, en qué inspirarse. Entonces queremos aprovechar que tú estás ahora aquí para que nos puedas dar algunos consejos que puedan pues detonar esa creatividad en las personas que nos están viendo y se animen de una vez a escribir lo que está en sus mentes. Con mucho gusto, Eliana. Primeramente, para poder escribir, uno tiene que tener una historia que quiera contar, ¿no? Algo que quieras contar, no porque quieras contar algo va a salir, wow, el libro, el cuento, el relato de un bestseller, ¿no? Para eso tenemos primero que leer mucho, leer cada vez más diferentes tipos de libros, los cuales nos van a llevar, uno, a enriquecer el lenguaje, ver la manera como se cuentan las historias, en especial el tipo que tú quieres contar, ¿no? Por ejemplo, hacia dónde te encaminas, si hacia la fantasía, el relato urbano, el relato de fantasía, el terror, el que tú quieras. En especial, lee mucho. También, si puedes, los que tienen la suerte que no hubo ni tiempo de llevar talleres, inclusive hay hasta tutoriales gratuitos en YouTube que te enseñan, hay entrevistas a escritores, ¿no? Que también te muestran cómo empezar este ABC al que yo le digo, ¿no? Esos primeros pasos. Y todo es un paso a paso, no desesperarse. Una vez yo escuché a un escritor, no recuerdo lamentablemente el nombre, que decía, ¿no? Si yo miro hacia atrás y el libro que yo escribí el año pasado, la manera en que lo escribí me gusta, es que no he crecido como escritor. Y yo la verdad, si bien yo te comento, escribo desde el colegio, empecé a escribir en el año 83, estamos hablando, tenía 13 años, tengo 50, estamos hablando de 37 años, escribo. Y yo diría, pero digamos profesionalmente, ya es desde el 2017, que es que sale mi primer libro. Si yo veo mi libro cuando lo empecé, cuando sale mi primer unicornio, a las 6 Malditas Campanadas, definitivamente mi manera de escribir se ha visto enriquecida por talleres que he llevado, por los libros que he leído, por mis amigos escritores también que me apoyan mucho. O sea, todo es un conjunto, ¿no? O sea, es uno empezar, ¿no? Animarse, decidirse a empezar, como te digo, a llevar talleres, a leer mucho, a
empezar a escribir, no importa que el inicio no te salga. Yo, por ejemplo, yo hasta ahora, si hago mis esbozos de cuentos y todo, o mis poemas, ahí me ves, ¿no? Escribo, tacho, después digo, no, esta frase va mejor acá, esta frase mejor va allá. O sea, es siempre un aprendizaje, uno nunca deja de aprender, y eso es lo que uno tiene que entender, ¿no? Que todo es paso a paso, no solamente en eso, sino en toda la vida, ¿no? Como yo siempre digo, ¿no? Ser cada día tu mejor versión. Ir viendo que en este caso tus escritos vas mejorando, que el escrito que tienes hoy día es mejor que el escrito que hiciste ayer. Y siempre escribir, aunque sea como por ahí escuché alguna vez, aunque sea escribir algo, porque eso también, dicen que si uno escribe y deja de escribir se oxida. Y me ha pasado, me pasó un tiempo, y de verdad me oxidé. Pero retomé y ya, ¿no? Y voy de nuevo e intento por lo menos siempre escribir, aunque sea pues un párrafo de algo, de lo que sea, para poder, pues mantener la maquinita aceitada y poder seguir creando, ¿no? Y si no puedo crear, porque digamos, obviamente no tengo tiempo o algo así, por lo menos a leer, porque leyendo, por ejemplo, ves la manera correcta como se escribe, ¿no? Tienes una idea de cómo escribir tus ideas, o al ver estos cuentos, estas historias, te inspiras a cómo puedes contar esa historia que tú tienes, a cómo puedes contarla, cómo puedes llevarla, yo diría en papel, porque soy a lo antiguo. Yo ahora en la computadora, por ejemplo, mi poesía yo la hago en papel. Antes de pasar a la computadora, yo primero tengo un cuaderno, lo escribo, tacho, paso frases, cambio de página, ¿no? O sea, en muchas cosas, en poesía sí soy antigua, en la narrativa sí voy directamente a la computadora, porque también alguien por ahí me dijo, ¿no? O sea, cuando escribas, escribe todo, tu idea todo tal cual de frente, ¿no? Escribe tal cual te nace de tu cabeza, sácalo. Ya ahí, una vez que tu historia, lo que tú quisiste contar, ahí ya empieza la corrección, ¿no? La corrección de texto, la corrección de estilo, que es la manera de cómo has contado las palabras, porque a veces tus palabras no son las correctas o redundan, utilizas mucho la misma palabra, ¿no? O la manera de contar no es una manera adecuada, correctamente, diríamos, gramaticalmente hablando, y todo eso hace que poquito a poquito vayas mejorando, ¿no? Y como yo digo, ser pues cada día tu mejor versión. Pues una maravilla, realmente nos has dado tips muy buenos, que es, bueno, leer precisamente, que es lo más importante, ¿no? Un buen escritor tiene que leer mucho, mucho, tiene que ser un magnífico lector. Y esto de escribir a mano en cuadernos me parece algo muy interesante porque a veces no siempre tenemos la computadora a mano, ¿no? Aunque ahora cabe decir que los jóvenes tienen esa habilidad maravillosa de escribir en el celular, pues, pero donde puedan, donde sea más cómodo para ustedes, escribir en el momento en que les nace la idea. Creo que eso es muy importante. Y también, pues, lo que tú nos decías de ir mejorando siempre, ¿no? Qué bueno, qué actividad y qué ejercicio buenísimo es de revisar una y otra vez, ¿no? Porque a veces cuando uno lee su cuento la primera vez le parece maravilloso, pero pasan o pueden pasar 5 días y al volverlo a leer, pues encuentra algunos errores que había tenido, algo que no encajaba, algo que no era lógico, y eso ayuda mucho releerlo y releerlo para poder encontrar los errores, como decíamos, o tal vez darle la ajustada que tú decías de la palabra precisa, por ejemplo, que es muy importante, porque a veces no conocemos bien el significado de las palabras y podemos estar usando una que no es totalmente precisa para el cuento o para el poema. Querida Elizabeth, muchísimas gracias por haber compartido pues todos estos tus consejos, por haber compartido tu arte también, tus letras con nosotros y contarnos también lo que está pasando en tu país. Yo te quiero agradecer de corazón por animarte a ser parte de Letras en Rojo. Muchísimas gracias, Eliana, muchísimas gracias por la entrevista y un abrazo enorme de parte de esta limeña hacia todo el pueblo boliviano. Que Dios nos bendiga a todos.
Bueno, conmigo será entonces hasta la próxima semana. Ustedes saben que con Letras en Rojo Cuarentena estamos hablando con escritores bolivianos, pero también escritores latinoamericanos. Ya saben ustedes que si les gustan estas entrevistas, pueden suscribirse a nuestro canal, Eliana Sosa Martínez, y seguir y ver también las anteriores entrevistas que hemos tenido y las que vendrán seguramente también, que serán muy interesantes como la que tuvimos hoy. Entonces, conmigo será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo en Letras en Rojo en Cuarentena.